Tomaré el nombre que me han dado los enemigos mexicanos. Los blancos lo aprenderán y tú lo ganarás. Jay Silverheels hizo historia como el primer nativo americano en interpretar a un personaje nativo en la televisión. Se hizo famoso como Tonto en El Llanero Solitario. Pero detrás de las cámaras algo estaba muy mal. En 1957, cuando alguien le preguntó sobre su papel más famoso, dijo solo 3 palabras: tonto es estúpido. Ese no fue el único secreto. Le pagaban la mitad de lo que ganaba su coprotagonista blanco. Un director intentó atacarlo físicamente en el set, y el nombre Tonto en sí significaba algo de lo que nunca pudo escapar. Hoy estamos descubriendo qué le pasó realmente al hombre que sonreía ante la cámara pero sufría en silencio. Jay Silverheels nació como Harold J. Smith el 26 de mayo de 1912 en la Reserva de las 6 Naciones del Gran Río, cerca de Hagersville, Ontario. Provenía de una gran familia Mohawk, una de al menos 10 hijos hacinados en una pequeña casa. Su padre, Alexander George Edwin Smith, fue un héroe de guerra Kawastoga que ganó la Cruz Militar en la Primera Guerra Mundial por su valentía en la S y Era. Pero después de la guerra, regresó a casa dañado, ensordecido por la artillería, atrapado en una granja y sobreviviendo con solo $49 al mes del gobierno canadiense. Sus medallas de guerra no alimentaban a la familia. Sus heridas nunca desaparecieron. Harold lo veía sufrir dolores de cabeza y pérdida de audición todos los días. Su madre, Mabel, era parte Mohawk y parte Seneca, y cargaba con el peso de mantener la casa en funcionamiento. Usaba medicina tradicional porque los médicos no los atendían. No podían permitirse mucho, y lo poco que tenían provenía de la tierra, el trueque o el conocimiento de hierbas. La pobreza los envolvió desde el principio. A los 5 años, Harold ya mostraba signos de talento atlético, corriendo en partidos locales de lacrosse en la reserva. A los 19, jugaba lacrosse en caja profesionalmente para los Toronto Tecumseh bajo el nombre de Harry Smith. No fue solo. Sus primos y hermanos, Porky, Beef y Chubby, estaban allí con él, viajando por Buffalo, Rochester, Atlantic City y más allá. Jugaron casi sin parar durante los años 1930, ganando dinero, esquivando la pobreza y construyendo un nombre. Ese nombre se convirtió en Silverheels, dado a Harold después de que corriera tan rápido pasando un defensor que parecía que sus zapatos brillaban como plata. Se quedó. Los periódicos lo adoptaron. Los fans aparecían solo para verlo correr. En una temporada, anotó más de 4 goles por partido, y los entrenadores comenzaron a asignar a 2 hombres solo para vigilarlo. Pero la fama atlética no significaba libertad del sistema. Harold creció mientras las escuelas residenciales de Canadá intentaban borrar las lenguas indígenas. En las 6 naciones, los estudiantes eran golpeados por hablar Mohawk. Algunos eran alimentados con jabón o azotados. La propia hermana de Harold fue enviada a una escuela residencial y regresó incapaz de hablar correctamente su propio idioma. Las familias fueron desgarradas por políticas que prohibían ceremonias, castigaban su espiritualidad y las empujaban al silencio. Los funcionarios los llamaban perezosos. Decían que carecían de la capacidad para competir. Ese mensaje persistía no solo en informes, sino en la vida cotidiana, en cómo la gente los miraba, hablaba de ellos, los trataba. Cuando la Gran Depresión golpeó en los años 1930, la familia de Harold, como muchas otras, se hundió más. Se mudaron a Buffalo. Harold trabajó en empleos ocasionales, laboró en granjas, hizo lo que fuera necesario. Su padre, a pesar de ser un veterano condecorado, apenas podía moverse sin dolor. Su madre intercambiaba reliquias familiares por comida. Las raciones del gobierno a menudo estaban estropeadas. Harold vio a sus padres renunciar a todo solo para mantener las luces encendidas. Ese tipo de pobreza no solo dolía en el estómago, hacía que la gente se sintiera como si no existiera. Aún así, Harold siguió adelante. Su velocidad en el campo de lacrosse abrió puertas. En 1932 se volvió profesional y jugó por dinero, $75 por partido, mucho efectivo durante la depresión. En un partido en Montreal, una falta dura provocó una pelea, y Harold lanzó golpes que lo suspendieron. Pero cuando regresó, las ventas de entradas se triplicaron. La gente quería verlo, incluso si significaba controversia. Salió en los titulares, siguió adelante,
Luego vino el boxeo. Harold peleó como peso medio en el torneo Golden Gloves en el Madison Square Garden. Llegó a las semifinales antes de recibir un golpe brutal que le rompió la mandíbula en 2 lugares. La lesión terminó sus sueños de boxeo, pero el dinero del premio lo mantuvo a flote. Perdió casi 25 libras con una dieta líquida, pero no se rindió. Esa pelea le enseñó a soportar el dolor y seguir moviéndose. En 1937 viajó a Los Ángeles con su equipo de lacrosse. Un día, mientras corría en el Gilmore Stadium, el comediante Joe E. Brown lo notó y le ofreció un pequeño papel en una película. Harold realizó una acrobacia, una atrapada en picada, que tomó 11 tomas para acertar. Le pagaron $150. Eso era el doble de lo que pagaba el lacrosse. Desde allí, las cosas cambiaron. Obtuvo una tarjeta del Screen Actors Guild, comenzó a llamarse Jay Silverheels y para fin de año había aparecido en 5 películas. No era una estrella, pero estaba dentro. Hollywood no le tendió una alfombra roja. Trabajó como especialista en acrobacias, ganando menos de $20 al día y limpiando mesas para sobrevivir, pero en 1939 consiguió un papel real en Drums Along the Mohawk. Pagaba $350 a la semana, más de lo que jamás había ganado. A los estudios les gustaba el nombre Silverheels, le dijeron que lo usara oficialmente, decían que sonaba exótico. Asumió pequeños papeles, mayormente interpretando indios sin nombre. Los directores de casting lo hacían quitarse la camisa como si estuviera en exhibición, juzgaban su cuerpo más que su actuación. Aún así, aparecía, aprendía sus líneas y seguía consiguiendo trabajo. En 1941, finalmente tuvo un papel con diálogo. Para entonces había estado en más de 15 películas, usualmente sin crédito, interpretando explorador indio o guerrero número 2. Pero nunca se rindió. Estudió a Shakespeare porque un amigo dijo, si puedes leer esto, puedes leer cualquier cosa. Al principio no pensó que fuera para él, pero aprendió. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial, aunque los registros son escasos. En 1945 regresó a Hollywood con un nuevo nombre, Jay Silvers. Pero la industria no había cambiado. Los actores nativos seguían siendo apartados por actores blancos con maquillaje. Los papeles eran pocos y los que existían eran insultantes. En 1946 audicionó para Captain from Castile, ayunando para que le quedara el traje. El director lo hizo quitarse la camisa como de costumbre. Fue humillante, pero consiguió el papel. La película fracasó financieramente, pero tenía un trabajo. Aún así, quedó sin crédito incluso cuando tenía líneas. Viajó por el sur con su equipo de lacrosse, donde el racismo era ruidoso e inescapable. Los hoteles lo rechazaban, los restaurantes no lo servían, dormían en autobuses mientras sus compañeros blancos conseguían habitaciones. Una vez en Louisville, la policía lo amenazó solo por usar un baño marcado "Solo blancos". Estos no eran eventos raros, eran constantes. Por eso, más tarde en la vida, cuando finalmente tuvo una plataforma en Hollywood, la usó para luchar por mejores papeles y representación. Pasó una década antes de que alguien realmente lo notara. Eso cambió en 1948 cuando el director John Huston lo eligió en Key Largo, junto a Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Jay interpretó a Tom Osceola, un fugitivo seminola. Finalmente, un papel con crédito en una película de un gran estudio. La filmaron en el backlot de Warner Brothers en Burbank durante 78 días, construyendo Florida en un entorno controlado para mantener bajos los costos. Pero para Jay significó salir de las sombras. Ya no era solo otro nombre perdido en los créditos. 2 años después, en 1950, Jay fue elegido en Broken Arrow, un western que pretendía ser progresista, pero no podía soltar viejos hábitos. Interpretó a Jerónimo, un papel fuerte, pero no el principal. Ese fue para Jeff Chandler, un actor blanco de Brooklyn, con maquillaje oscuro para interpretar a Cochise. Incluso en una película que intentaba presentar a los nativos americanos de manera más justa, Hollywood no podía permitirse dejar que actores nativos lideraran. Contrataron a personas apache reales como extras de fondo de la reserva Fort Apache. Jay, un Mohawk canadiense, dio dignidad a Jerónimo, pero la contradicción no se le escapó a nadie. Luego vino el momento que cambió su vida y la historia de la televisión.
En 1949, cuando El Llanero Solitario llegó a ABC, Silverfield superó a 35 otros actores para convertirse en Tonto. Se estrenó el 15 de septiembre. Por primera vez, un nativo americano interpretaba a un personaje nativo en la televisión. Durante 2 décadas, la versión de radio de Tonto había sido interpretada por hombres blancos como John Todd y Roland Parker. Incluso cuando los productores de TV consideraron contratar a un actor nativo, dudaron. Uno fue despedido por negarse a hablar en inglés roto. Volvieron a John Todd antes de finalmente darle el trabajo a Jay. En ese momento, el estándar de Hollywood era pintar a actores italianos con arcilla roja armenia para hacerlos parecer lo suficientemente nativos. El casting de Jay rompió ese molde. No se suponía que ganara el papel, pero lo hizo, y cambió todo. Siempre hubo un problema con el nombre. Tonto significa tonto o estúpido en español. Silverhills lo sabía, vivió con ello. Públicamente sonreía, privadamente lo resentía. En 1957, durante una visita a su reserva natal en Ontario, alguien le preguntó sobre su famoso papel. Su respuesta fue rápida: tonto es estúpido. Eso fue todo lo que dijo, solo 3 palabras. Pero detrás de esas palabras había una década de frustración silenciosa. El nombre se mantuvo a través de las décadas, incluso cuando grupos nativos americanos señalaron su ofensividad. Cuando Johnny Depp interpretó a Tonto en 2013, la controversia regresó. Nada había cambiado. Y no era solo el nombre. Jay tenía reputación de nunca leer sus líneas, no porque fuera perezoso, sino porque las líneas a menudo eran malas, rígidas, inglés roto escrito para sonar auténtico. Así que improvisaba. Lo inventaba. Yo espero aquí. Tú vas a la ciudad. Eso correcto. Las frases se pegaron. Los directores estaban furiosos. Alan Dinehart recordó cómo un director, Wilhelm Till, se puso rojo de rabia y tuvo que ser retenido físicamente para no atacar a Jay en el set en 1955. Pero Clayton Moore, el propio llanero solitario, defendió a su coprotagonista. Déjalo fluir, decía. Suena más natural. Jay tenía razón. Sabía cómo hablaba la gente realmente, pero Hollywood no quería eso. Querían un estereotipo y él se vio forzado a entregarlo. Detrás de las cámaras, las cosas no eran mucho mejores. El presupuesto por episodio era solo de $12,500, así que recortaban esquinas. Jay y Moore ni siquiera tenían vestidores adecuados al principio. Tenían que cambiarse en el baño de una gasolinera al final de la carretera. El calor en locación era brutal, especialmente en Chatsworth, donde los trajes de gamuza y lana se convertían en hornos. Jay tuvo suficiente. Un día se negó a vestirse, solo se quedó allí esperando. Moore le advirtió que retrasar la filmación podía costar empleos, pero Jay no cedió. Al día siguiente, aparecieron vestidores privados. Fue una pequeña victoria, pero significó algo. Jay podría haber aceptado simplemente la fama. Ahora era una estrella. El Llanero Solitario era uno de los programas top en TV. Ocupó el puesto 7 en las calificaciones Nielsen para la temporada 1950 a 1951, y se mantuvo en el top 30 por años. Durante 8 temporadas hicieron 221 episodios. Pero Jay nunca olvidó el costo. No le gustaba lo que Tonto se había convertido. No le gustaba ser el compañero que siempre hablaba en oraciones rotas. Era fluido, articulado, agudo, pero el programa no le permitía hacer eso. Luego vino un susto que detuvo el programa en seco. En 1955, durante un ensayo de escena de pelea, un especialista cayó sobre Jay. Moore vio que algo andaba mal. Jay caminaba extraño. Lo siguió hasta el tráiler y lo encontró aferrándose el pecho. Ataque al corazón. A pesar de ser atleta, campeón de lacrosse, boxeador Golden Gloves, Jay era un fumador empedernido. Perdió 8 semanas recuperándose. Durante ese tiempo, introdujeron un nuevo personaje, Dan Reed, para llenar el vacío. Los escritores explicaron la ausencia de Tonto, diciendo que estaba en Washington reuniéndose con el Gran Padre Blanco. Esa línea dijo más de lo que se daban cuenta. En casa, Jay era solo Harold Smith. Se casó con Mary DiRoma en 1945 y tuvo 4 hijos con ella: Jay Jr., Marilyn, Pamela y Karen. De su primer matrimonio con Bobby Smith, tuvo 2 más, Steve y Gail. Bromeaba sobre su herencia mixta.
En The Tonight Show, una vez dijo que se casó con una italiana para vengarse de Cristóbal Colón y llamó a sus hijos indialenos. Pero la broma ocultaba algo más profundo. El abuelo de Jay había sido un jefe Mohawk. Creció en la Reserva de las Seis Naciones en Ontario. La versión de Hollywood del indio estaba muy lejos de la verdad que él llevaba consigo. En 1953, Jay Silverheels asumió el papel de Satanta, un jefe Kiowa, en la película War Arrow. No era un papel principal, pero lo colocó junto a grandes nombres como Maureen O'Hara y Jeff Chandler. La filmación se extendió desde principios de marzo hasta abril, rodada en Arizona en lugares como Nogales y el Empire Ranch de Sonoita, más algunas escenas en Agoura, California. Lo que comenzó como un sólido western de acción, terminó recortado por el director George Sherman, quien eliminó varias secuencias de acción y las reemplazó con escenas de diálogo que explicaban la acción en lugar de mostrarla. Incluso el estudio admitió más tarde que esta decisión debilitó la película. Aún así, tenía fuertes escenas de acrobacias y ricos visuales en Technicolor. Maureen O'Hara diría después que Chandler era amable, pero no la impresionó como actor. El personaje de Silverheels estaba en el lado opuesto del conflicto central, un recordatorio de cómo los papeles nativos usualmente se colocaban, justo fuera del foco, pero aún presentes. Al año siguiente, 1954, interpretó otro papel de apoyo en Drums Across the River. Esta vez, interpretó a Taos en un western dirigido por Nathan Juran y protagonizado por Audie Murphy. Fue rodada en Technicolor en algunos de los lugares más escénicos de California, incluyendo Barton Flats y Red Rock Canyon. Murphy interpretó a un joven tratando de detener una guerra con la tribu Ute, mientras era acusado de un crimen que no cometió. El papel de Silverheels no era solo de fondo. Su personaje representaba la voz nativa en una historia sobre disputas territoriales y tensiones crecientes. La película tenía intensas escenas a caballo, peleas y lo que un crítico llamó una acrobacia de salto de la muerte que destacaba. Este tipo de escenas físicas venían naturalmente a Silverheels, quien una vez había sido jugador de lacrosse y boxeador. Morris Angram se unió a él en pantalla como el jefe Uray en una producción que costó alrededor de $1 millón, un gran presupuesto en esa época. Después de que la serie El Llanero Solitario terminara en 1956 y dejara de emitirse en 1957, Silverheels regresó como Tonto en 2 películas teatrales. Primero vino The Lone Ranger, en 1956, luego The Lone Ranger and the Lost City of Gold, en 1958. La segunda película duró 81 minutos y fue rodada en Eastman Color por United Artists. Actuó junto a Clayton Moore. Una vez más, la película fue bien. No un éxito, pero no un fracaso. Lo que sí golpeó duro fue lo que vino después. El papel de Tonto lo había hecho famoso, pero también lo encasilló. A partir de ese punto, la mayoría de lo que le ofrecieron fueron roles nativos similares, a menudo delgados y estereotipados. Era el tipo de encasillamiento que lentamente secó sus opciones. En los años 1960, siguió apareciendo en westerns y apariciones invitadas en TV, Wagon Train, Wanted Dead or Alive, Rawhide, Laramie, Daniel Bone, The Virginian, pero casi siempre como el mismo tipo de personaje. Incluso cuando entregaba actuaciones sólidas, rara vez obtenía el reconocimiento o la variedad que merecía. Estuvo en Daniel Bone 3 veces entre 1964 y 1965, interpretando roles que apenas le daban diálogo. Mientras filmaba El Llanero Solitario, ganaba alrededor de $100,000 por temporada, lo que sería alrededor de $850,000 hoy. Pero eso aún era solo la mitad de lo que ganaba Clayton Moore. Esa brecha salarial lo siguió a lo largo de la mayor parte de su carrera. A medida que los años 1960 avanzaban, también lo hacía el movimiento por los derechos nativos. Y con él, vino la crítica, no de Hollywood, sino desde dentro de las comunidades nativas. Los activistas comenzaron a señalar cómo personajes nativos como Tonto reforzaban viejos estereotipos. Un académico llamó a Tonto un indio paso y trae, mientras que Russell Means, líder del American Indian Movement, usaba Tonto como un insulto similar a cómo se usaba Tío Tom en las comunidades negras.
Silverheels se encontró atrapado entre la fama que había ganado y la imagen sobre la que se construyó esa fama. Comenzó a desaparecer de la pantalla no porque quisiera, sino porque las cadenas y estudios se pusieron nerviosos por el rebote. Incluso su éxito pasado no podía protegerlo del clima cambiante. Pero en lugar de desvanecerse o callarse, se volvió hacia algo más duradero. A principios de los años 1960, cofundó el Indian Actors Workshop en Los Ángeles. Comenzó en el LA Indian Center con ayuda de Buffy Sainte-Marie, Iron Eyes Cody y Rod Redwing. Para 1966 se había convertido en una institución real, con clases semanales y dando a los actores nativos un lugar para entrenar, ensayar y desarrollar sus habilidades. Uno de esos futuros actores fue Michael Horse, quien más tarde interpretó a Tonto en The Legend of the Lone Ranger en 1981 y se hizo conocido por su papel en Twin Peaks. En 1973, Silverheels dijo que su objetivo principal era desbloquear la creatividad dormida dentro de las comunidades nativas. No solo lo dijo, lo construyó. A finales de los años 1930, mientras trabajaba como especialista y actor de fondo en Hollywood, Jay Silverheels se casó con Bobby Smith. Su matrimonio se desmoronó para 1943. Al mismo tiempo, estaba lidiando con trabajo inestable en cine y servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial. A menudo estaba fuera realizando acrobacias peligrosas para películas como The Seahawk y Western Union, ganando apenas lo suficiente para vivir, alrededor de $50 a $75 a la semana. El divorcio lo dejó distanciado de sus dos hijos, Steve, y una hija cuyo nombre varía en los registros, a veces listada como Gail y a veces Sharon. Los ingresos limitados de Jay, los viajes constantes y las complicaciones legales del servicio en tiempos de guerra hicieron casi imposible que mantuviera contacto cercano con ellos. Un par de años después, en 1945 o 1946, Jay se casó con Mary D. Roma, una mujer ítalo-americana sobre la que bromeó diciendo que se casó solo para vengarse de Cristóbal Colón. Llamó a sus hijos indelianos. Tuvieron 4 hijos, Jay Jr., Marilyn, Pamela y Karen, y se establecieron en Canoga Park, California. En 1949, Jay consiguió el papel que definiría su imagen pública, Tonto en El Llanero Solitario. Le trajo fama, pero no fortuna. Los contratos de entonces no ofrecían mucho en términos de pago a largo plazo, y estar tan profundamente encasillado significaba que Tonto era tanto un avance como una trampa. Incluso después de que el programa terminara en 1957, seguía encajonado en roles que se veían y sonaban como Tonto. Tuvo un ataque al corazón en 1955 mientras filmaba, y perdió 8 semanas de trabajo, lo que no ayudó a sus ya tensas finanzas. Aún así, él y Mary permanecieron juntos hasta su muerte, navegando todos los altibajos de una carrera larga e inestable. A principios de los años 1960, comenzó a pensar en cómo se representaba a los nativos americanos en Hollywood, y más importante, quién llegaba a representarlos. Comenzó a apoyar silenciosamente un proyecto que se formalizaría en 1966, el Indian Actors Workshop. Era su manera de hacer algo concreto en lugar de protestar desde afuera. Creía que los boicots no funcionarían para los nativos americanos como lo habían hecho para los afroamericanos, diciendo que un boicot por indios no significaría la pérdida de dinero que un boicot negro podía traer. Así que se enfocó en lo que podía controlar, el entrenamiento. Junto a Noble, Kid Chisel y William Bassett, Jay enseñaba actuación, voz, trabajo de acrobacias e incluso nutrición a aspirantes a actores nativos. Realizaban sesiones semanales en lugares como el Los Angeles Indian Center y una iglesia metodista en Echo Park. El objetivo era claro: ayudar a los actores nativos a entrar en el Screen Actors Guild, conseguir mejores papeles y gradualmente cambiar cómo los veían los estudios. No todos apreciaban este enfoque. Activistas como Russell Means veían a Tonto como un símbolo de todo lo malo en la representación nativa. El personaje era burlado como un indio paso y trae, y la palabra tonto incluso se convirtió en un insulto en círculos activistas. Pero Jay se mantuvo en su camino. Creía que el cambio real vendría no gritando en las puertas, sino metiendo gente a través de ellas. Incluso dirigió una campaña de cartas al presidente Eisenhower, al vicepresidente Nixon y a los principales ejecutivos de TV, urgiendo mejores representaciones de nativos americanos en pantalla.
El taller también abordaba problemas comunitarios más amplios, como el abuso de alcohol y el cuidado de los ancianos. No era solo sobre actuación. Era sobre identidad, orgullo y supervivencia. Cuando llegaron los años 1970, Jay asumió una segunda carrera, las carreras de caballos con arnés. Obtuvo una licencia provisional de conductor en 1974 y entrenó caballos en Hollywood Park. Disfrutaba trotándolos por la pista y su fama ayudó a promover carreras cuando hizo giras por el este en 1973 y 1974. Uno de los caballos con los que fue honrado más tarde, He-Hull Silver Heels, rompió un récord de pista en Los Alamitos en 1996. La viuda de Jay, Mary, y su hijo Jay Jr. estuvieron allí para presenciarlo. Pero para entonces, Jay llevaba mucho tiempo ido. En 1975, justo cuando roles más serios y dignos finalmente llegaban a él, sufrió una serie de derrames que lo dejaron parcialmente paralizado. En 1976, otro derrame mayor afectó severamente su habla. El 17 de julio de 1979, solo meses antes de su muerte, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Asistió en silla de ruedas rodeado de bailarines nativos. Apenas pudo balbucear unas palabras de agradecimiento. Fue un momento silencioso y agridulce para un hombre que había hablado tan fuerte con sus acciones. El 5 de marzo de 1980, Jay murió a los 67 años por complicaciones de ese derrame y neumonía en un hospital en Calabasas. Fue cremado y sus cenizas fueron devueltas a la Reserva de las Seis Naciones, en Ontario, donde nació. Su hijo J. Silverheels Jr. recogió el manto familiar y siguió actuando. Apareció en The Legend of the Lone Ranger en 1981, una película plagada de tantos problemas de producción que se convirtió en una historia cautelar en Hollywood. La voz entera del actor principal tuvo que ser doblada. Al actor original del Llanero Solitario, Clayton Moore, se le bloqueó legalmente usar la máscara del personaje en público, causando un escándalo mediático. La película fracasó tan estrepitosamente que su estrella nunca volvió a actuar. Aún así, Jay Jr. continuó en televisión, tratando de caminar la línea que su padre había caminado, estar orgulloso, ser visible y empujar por mejores roles para actores nativos. De vuelta en 1966, cuando Jay lanzó oficialmente el Indian Actors Workshop, dijo que su propósito principal era aprovechar la creatividad dormida de los indios. Esa creatividad no permaneció dormida por mucho tiempo. En los años después de su muerte, la influencia del taller se sintió en el ascenso de actores nativos como Graham Greene, nominado al Oscar por Dances with Wolves, y películas como Smoke Signals en 1998, la primera largometraje escrito, dirigido y producido por nativos americanos. El nombre de Jay está grabado en el concreto de Hollywood y en el legado del cine nativo. Fue inducido póstumamente en el Salón de la Fama de los Intérpretes Western en 1993 y en el Salón de la Fama del Lacrosse Canadiense en 1997, bajo el nombre Harry Tonto Smith. Su retrato aún cuelga en el Chase Performing Arts Center de Buffalo. Su influencia aparece en cada narrador indígena que exige más que estereotipos y exige hablar, actuar y escribir en sus propios términos. Y aunque una vez dijo que se estremecía por dentro cada vez que tenía que entregar las líneas en inglés roto de tonto, nunca dejó que la amargura lo detuviera. En The Tonight Show en 1969 salió como tonto, miró directamente a la cámara y dijo: "Mi nombre